Hola mi querido curso, espero que estén súper bien hoy día, porque hoy en Ciencias Naturales vamos a hacer un cuestionario de monitoreo para ya cerrar esta unidad número 4 que hemos estado viendo durante estas últimas sesiones. Recordemos que la unidad número 4 se llamaba El mundo de los materiales. Hoy les voy a hacer un pequeño refuerzo de todo lo que hemos aprendido durante estas sesiones para que les vaya súper bien en el monitoreo que tienen que desarrollar después de esta clase. Recordemos que en un momento yo les dije que ustedes fueran a observar a su entorno los diferentes materiales que podíamos encontrar. Y en el entorno pudimos darnos cuenta que encontramos materiales hechos de madera, como por ejemplo este mueble, esta silla, la mesa, ventanas o los marcos de las ventanas hechos de madera, bandeja, una cuchara de palo e inclusive algunos servicios hechos de madera. También encontramos otro material que era tela, en donde pudimos ver que, por ejemplo, hay algunos estuches hechos de tela, hoy en día que se utilizan justamente para ayudar a nuestro medio ambiente, las bolsas reutilizables hechas de tela, para justamente preferirlas en vez de una bolsa de plástico. También podemos ver que de tela está hecha la ropa de diferentes tipos, el cubrecama y la ropa de cama, y también funda de cojines y almohadas. Otro material que podemos encontrar a nuestro alrededor es el metal, en donde las llaves son hechas de metal, algunos ralladores, tijeras, algunos servicios también para comer también son hechos de metal. Y por último, otros materiales de los diferentes objetos que tenemos a nuestro alrededor están hechos de vidrio, como por ejemplo los vasos, estos recipientes que pueden servirnos para guardar y almacenar algunos productos de alimento. Y otro material también es el plástico. Plástico como por ejemplo las bombillas, algunas botellas, bolsas de plástico, que estas bolsas de plástico hoy por hoy hay que evitarlas porque son muy contaminantes, también como las bombillas, que las bombillas hoy en día son muy contaminantes porque perjudican a todos los animales que viven en el océano. Y el plástico, como por ejemplo otros objetos, acá vemos una manguera, algunos servicios de plástico que también hay que dejar de utilizarlos por también este mismo problema que origina nuestro medio ambiente. Y vemos que también otras cosas de plástico, los marcos de algunos lentes, algunas pelotitas. Es decir, en nuestro entorno hay materiales hechos ya sea de madera, de tela, de vidrio, de plástico o de metal. Ahora, luego de ver los tipos de materiales que encontramos a nuestro alrededor, también ahora podemos ver las características que tienen cada uno de estos materiales. Por ejemplo, hay materiales frágiles o resistentes. Los materiales frágiles, como el vidrio, la greda, la cerámica, son materiales que se rompen al caerse. Si se caen, se rompen porque son frágiles. En cambio, hay materiales resistentes, como por ejemplo tela, el metal, la madera, la goma, que estos materiales no se rompen al caerse. Claro que sí, porque si se caen al piso, no se rompen, porque son resistentes. Otra característica que tienen los materiales es que pueden existir materiales flexibles o rígidos. Flexibles son aquellos que se pueden doblar, no se rompen, como por ejemplo acá la tela. En cambio, los materiales rígidos no se pueden doblar porque son rígidos, son bien resistentes, o sea, son bien firmes, son rígidos, no se pueden doblar. Por eso acá el niño, esta cuchara de madera, está tratando de doblarla, pero no puede porque es rígido. Por otra parte, tenemos materiales opacos o transparentes. Recordemos que los materiales transparentes como el plástico y el vidrio son aquellos que podemos ver a través de ellos porque son transparentes, permiten la visión para hacia el otro lado. En cambio, los materiales opacos como el metal, el cartón, la madera, no se puede ver a través de ellos. ¿Por qué? Porque son materiales opacos. Y por último tenemos una característica de los materiales
permeables o los materiales impermeables. Recordemos que los materiales impermeables son el plástico, el vidrio, el metal. ¿Y por qué son estos materiales? Porque no dejan pasar el agua a través de ellos. Por eso son impermeables, tal como es nuestras botas de agua, por ejemplo, o los paraguas, porque no permiten que pase el agua a través de ellos. Son impermeables. En cambio, los materiales permeables, como la tela, el cartón o el papel, dejan pasar el agua a través de ellos. Por eso son permeables. Y lo último que vimos fue qué sucede cuando a estos materiales les aplico un agente externo, como por ejemplo la fuerza. ¿Qué le pasa a los materiales con la fuerza? ¿Qué pasa con el agua? ¿Qué pasa con el calor? ¿O qué pasa con la luz? Comencemos con la fuerza. Los materiales, cuando yo le aplico fuerza, algunos de ellos mantienen su forma, como por ejemplo esta madera. En cambio, algunos, como la greda o el globo, cambian de forma al yo aplicarle fuerza. Es decir, pueden ya sea cambiar de forma o simplemente mantener su forma al aplicar una fuerza. ¿Qué sucede entonces si ya tenemos la fuerza? ¿Qué le sucede a los materiales cuando le aplico agua? Por ejemplo, los materiales como la goma, el plástico, el vidrio y el metal son impermeables. Por ende, no cambian con el agua. Pero sí hay otros objetos otros materiales que sí cambian con el agua. ¿Por qué? Porque significa que son permeables, como por ejemplo el papel que cambia su forma. Acá tenemos también la esponja, una hoja de cuaderno, el papel higiénico, que cambian con el agua. ¿Por qué? Porque son permeables, a diferencia de los impermeables que no cambian, como por ejemplo el ladrillo, los zapatos de agua, el flotador. Y por último, ¿qué sucede con el calor y la luz? Bueno, el calor y la luz pueden ocasionar algunas alteraciones en las propiedades de los materiales, como por ejemplo, si tenemos plástico o quizás generótela o un papel, y los exponemos al calor o a la luz, van a sufrir alteraciones en su color o simplemente en su resistencia, es decir, que no van a ser tan firmes al exponerlos por mucho tiempo al calor o a la luz. En cambio, el metal, al ser expuesto al calor o simplemente a la luz solar, es decir, a la luz del sol, va a aumentar su temperatura. Y esto va a hacer que si nosotros vamos a tocar un metal, ¡ay!, se lo sintamos muy caliente. Y en la cera de una vela encendida vamos a observar cambios en su forma y en su textura si la exponemos al calor o a la luz. ¿Por qué? Porque a lo mejor lo más probable es que se derritan y cambie su forma y su textura. Dicho esto, vuelvan a repasar todo lo aprendido en esta unidad para que les vaya súper bien en este cuestionario de ciencias número 4 que tienen que realizar. Les mando un besito, nos estamos viendo en la próxima clase de ciencias y que tengas un gran día.